una adaptación de la Biblia Reina Valera 1960. Una producción de Narrativa Cristiana Podcast Historias. La vida pública de Jesús de Nazaret, con Jesús Nova como Jesús de Nazaret, Julissa Martínez como la mujer adúltera, Máximo Albatos como el centurión, Gerson Maxson como Juan el Bautista, Edward Olmos como Herodes Antipas y María Mutzá como María la Madre de Jesús de Nazaret, en colaboración con Apple Podcasts. Canva es una adaptación de Ariel González Oficial y el canal Cristocéntrico Más en YouTube. Luego que Elizabeth, la mujer del sacerdote Zacarías, de la clase de Abías, quedara encinta como el ángel Gabriel le había dicho, el Señor le daría un hijo en su vejez, pues Elizabeth era estéril, y para Dios no había nada imposible. Después de pasados 5 meses de Elizabeth estar encinta, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salvación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque soy de la ciudad de los intérpretes. Y ahora concebirás ante mi vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y heredará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Padre del Altísimo te cuida. Pues se sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y de pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo de su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Después de aquellos meses se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Todos deben ser cesados por orden de Augusto César el emperador. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados. Cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. A Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. Por tanto, era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María,
su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para él en el mesón. Luego de cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí había en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a la cielo en paz, conforme a tu palabra, porque has visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: Y aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contra dicha, y una espada traspasante misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea. Ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y cuando Jesús cumplió 12 años, se quedó en Jerusalén. Sin que sus padres lo supieran. 3 días después de buscarlo, lo encontraron en el templo con los doctores y maestros de la ley, oyéndoles y preguntándoles sobre la ley, y se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Y cuando sus padres le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendían las palabras que les habló, y descendió con ellos. Y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos.
cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y pasaron muchos años hasta que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisania tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Entonces, un día, mientras Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, también vino Jesús de Nazaret a bautizarse. Y cuando Juan le vio, dijo: Yo debo ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús de Nazaret le contestó: Es necesario cumplir toda justicia con este bautismo. luego de bautizarse y orar, los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces Jesús salió del río y fue al desierto llevado por el Espíritu. He aquí comenzó la vida pública de Jesús de Nazaret. Estando Jesús de Nazaret en el desierto, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Oh Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús de Nazaret le respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: Y te daré toda esta potestad y la gloria de ellos,
de Nazaret le respondió: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor poderoso adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó el diablo a Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a tus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y las manos te sostenerán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces Jesús de Nazaret le respondió: Dicho está: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces Jesús de Nazaret volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Un día Jesús vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Entonces Jesús de Nazaret comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ellos decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y Jesucristo añadió: No hay profeta que sea aceptado en su propia tierra. Entonces Jesús de Nazaret comenzó a decirle desde los tiempos de Elías y Eliseo las señales que el Señor les envió por la dureza de su corazón. Y al oír estas cosas se llenaron de ira y sacaron a Jesús de Nazaret de la sinagoga. Llevaron a la cumbre del monte de la ciudad para tirarlo hacia abajo, pero como todavía no era la hora de él, pasó por en medio de ellos y se fue. Un día Jesús de Nazaret estaba sentado en la sinagoga. Se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de uno llamado Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella que inclinara
inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Levantándose ella al instante le servía. Otro día, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús de Nazaret los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Reman mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Entonces Simón le dijo: Toda la noche hemos estado tratando de pescar, maestro, y no hemos pescado nada. Pero con tu palabra echaré la red. Entonces Jesús de Nazaret le dijo: Esta noche, Simón, verás la gloria de Dios. Entonces Simón echó la red. Y se llenaron las redes de una gran cantidad de peces, tanto así que tuvieron que llamar a la otra barca para ayudarles. Entonces Simón, al ver tan grande milagro, se arrodilló y dijo: Apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Entonces Jesús de Nazaret le respondió: Desde hoy serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Después de esos días, Jesús de Nazaret fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Señor, dame siempre algo que voy a elegir. Tú podrás entregarlo en tu mano. Defiéndelo y protégelos de lobos rapaces que hay en el mundo. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote,
Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y Juan el Bautista mandó a preguntar: ¿Eres tú el que esperamos o debemos esperar a otro? Estando en la cárcel, Jesús de Nazaret le dijo a través de sus discípulos: Los cojos andan, los demonios salen fuera, los muertos abren sus encamas, y a los pobres se les predica las buenas nuevas al reino de Dios. Días después, Juan el Bautista fue decapitado por orden de Herodes Antipas, rey de Judea. Cierto día, estando Jesús de Nazaret en una multitud, se le acercó uno llamado Jairo y postrándose a los pies de Jesús de Nazaret, le dijo: Maestro, es algo que entres en mi casa, porque tengo una hija única de 12 años que está muriendo. Y mientras Jesús iba, la multitud lo oprimía. Y una mujer con un flujo de sangre lo tocó y fue sanada. Entonces Jesús de Nazaret dijo: ¿Quién me ha tocado? Porque ha salido un poder de mí. Y los discípulos le decían: Maestro, ¿cómo sabes quién te ha tocado con esta multitud que te oprime? Entonces la mujer se arrodilló y le dijo por qué causa le había tocado y cómo había sido sanada. Y él le dijo: Mira, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, en ese momento, mientras hablaba, uno de la casa del principal de la sinagoga le dice a Jairo: No molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Oyéndolo, Jesús le dijo: No temas, la niña no está muerta, sino que duerme. Entonces, entrando en la casa de Jairo, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y le tomó de la mano y le dijo en arameo: ¿qué significa, niña? Aquí te digo, levántate. Y la niña al instante se levantó, porque su espíritu volvió a ella, y la entregó a sus padres y dijo que no se lo dijera a nadie. Había un discípulo que Jesús amaba, porque él mismo un día dijo a Pedro, estando los dos hablando, y Pedro le dijo: Entonces Jesús de Nazaret le respondió: Y si yo quiero que él no muera hasta que yo venga, a ti te, tú solo sígueme. Un día Jesús de Nazaret los reunió e hizo una cena. En ella estaban los 12 discípulos. Jesús partió el pan y lo dio a cada uno de ellos y les dijo: Este es mi cuerpo. Y también repartió el vino y les dijo: Esta es mi sangre, haced esto siempre para recordar este día. Entonces él les dijo:
acostado sobre él, preguntó: ¿Quién es el que te mata, hermano? Y Jesús de Nazaret dijo: Aquel que me da la mano conmigo y diga, ese es el traidor. Y Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, y metió la mano con Jesús en el vino. En ese momento Judas salió del lugar. Y Jesús les dijo: Voy a ser entregado en manos de pecadores. Me matarán, pero volveré a la vida al tercer día. Con el poder que me ha entregado el Padre. Entonces le dijeron a Jesús de Nazaret: muéstranos al Padre y creemos. Entonces Jesús les respondió: Tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Desde ahora le conoce y le han visto. Si no creen con las obras que he hecho, las cuales provienen del Padre. También Jesús de Nazaret les dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida. y salieron, dicho esto, salieron para el monte a orar. En el camino, unos llamados escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. No, déjame ya. No he cometido nada malo. Déjame. Y poniéndola en medio, le dijeron: Jesús de Nazaret. Maestro, está entre los cielos autorizado de todos me da martirio. Y la ley de Moisés nos dice que debemos apedrear a tales mujeres. ¿O pues qué dices? Mas ya Judas, llamado Iscariote, había ido donde los principales sacerdotes para entregarlo a muerte, pues lo decían para tentarle y acusarle. Entonces Jesús de Nazaret, inclinado hacia el suelo, escribía con el dedo, y ellos insistían en apedrear a la mujer. Entonces Jesús se enderezó y les dijo: Aquel que no haya cometido pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y de nuevo se inclinó Jesús de Nazaret hacia el suelo y seguía escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de ellos. Y enderezando Jesús, le dijo: ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella contestó: No hay ninguna ceja. Entonces Jesús dijo a la mujer: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y se fue la mujer y siguieron hacia el monte a orar.
en el monte con Pedro, Juan y Jacobo. Entre tanto Jesús oraba, su rostro cambió y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro estaba rendido del sueño con nosotros. Pero despertó y vio la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y Pedro le dijo a Jesús: Maestro, hagamos 3 hermanos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que dijo: Este es mi hijo amado, escuchen lo que dice. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Entonces al día siguiente ya Judas había pactado entregar a Jesús de Nazaret a los judíos y a Herodes Antipas. Llegó al monte con un grupo de soldados del rey. Entonces los soldados dijeron a Judas llamado Iscariote: ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y él les dijo: a quien yo besé en la mejilla, ese es. A quien yo besé en la mejilla, ese es. Entonces Judas se abalanzó hacia Jesús de Nazaret y le dijo: Salve, maestro. y besó a Jesús de Nazaret en la mejilla. E inmediatamente los soldados apresaron a Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret dijo a Judas: Maestro. y se lo llevaron. Entonces lo llevaron ante los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio y le preguntaron: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Jesús les dijo: Si os lo dijere, no van a creer. Y también si hago preguntas, no me van a responder, ni me van a soltar. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Entonces dijeron todos: ¿Eres tú el Hijo de Dios? y Jesús de Nazaret les dijo: Ustedes dicen que no soy. Entonces dijeron: No necesitamos más testimonio. Lo hemos oído de su propia boca. y entonces dijeron: Querémoslo antes de nada. Entonces se levantaron toda la multitud.
Y lo llevaron ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: A este hemos hallado que convierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, el Rey. Y Pilato, sorprendido, le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús de Nazaret le respondió: Tú mismo lo has dicho. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito hayan en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y Pilatos, oyendo decir Galilea, preguntó: Este hombre es de Galilea. y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le envió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba que hiciera una señal. Y comenzó a hacerles preguntas, pero él no respondió. Entonces los sacerdotes y los escribas le seguían acusando. Se alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Herodes Antipas, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato vestido de rey. Y se hicieron amigos Pilatos y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilatos, convocando a los principales sacerdotes y al pueblo, les dijo: Antes me dije que no haya delito alguno en este hombre y Herodes tampoco ha hallado delito en él. Por tanto, lo que haré es azotarle y luego yo dejaré libre. Entonces había una fiesta. Y era costumbre soltar un preso que el pueblo pidiese. Entonces había un preso por sedición en la ciudad y homicidio llamado Barrabás. Entonces el pueblo y los sacerdotes gritaron: Ten a este preso y suelta a Barrabás. Entonces Pilatos, turbado, dijo de nuevo, queriendo soltar a Jesús de Nazaret: No haya delito en él. Después de azotarle, pero ellos, la multitud, enfurecidos, daban voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. y le soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio.
y los sacerdotes y escribas y una multitud. Tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y las mujeres hacían lamentación por él. Hemos hecho un gran pecado con este hombre inocente que va a crucificar en la cruz. Y Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por sus hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas estériles, los vientres que no concibieron, ni los lechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los callados cubrirnos. Porque si del árbol verde hacen estas cosas, en el seco y no se ha. Y llegando a un lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí junto a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suerte sobre sus vestidos y se burlaban de él, diciendo: si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y pusieron sobre él en la cruz este título con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y el centurión que estaba debajo de la cruz vio lo que había acontecido y dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este era un hombre justo. Entonces, luego de la muerte en la cruz de Jesús de Nazaret, un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este esperaba el reino de Dios y no estuvo de acuerdo con la crucifixión de Jesús de Nazaret. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús de Nazaret para enterrarlo. Entonces Pilato lo concedió. Está bien, dile a los soldados que te bajen el cuerpo de la cruz. Y José de Arimatea lo bajó de la cruz y lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Y las mujeres que vieron con el cuerpo desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro. Y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra removida del sepulcro y entraron
y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras blancas resplandecientes y le dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos a que viví? Ha resucitado, como lo dijo cuando estaba en Galilea. Y volviendo del sepulcro, dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. El Señor ha resucitado, como había dicho. Mandó dijeron 2 varones vestidos de blanco en el sepulcro. No hallamos al Señor en el sepulcro. Eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo y las demás, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos le parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Entonces levantándose Pedro, dijo: Cristo parece la locura, los que estas mujeres están hablando. Yo no lo puedo creer. Y corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo sucedido. Unos días después, Jesús se apareció a los discípulos y se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a ustedes. Ellos, pensando que era un espíritu, se atemorizaron. Pero él les dijo: Toquen mi cuerpo y mis manos para que vean que son yo. Tu espíritu no tiene carne ni huesos. Y comió con ellos y les dijo: Aquí vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que creyere será santo. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Quedaos en Jerusalén hasta que haya recibido poder desde lo alto. y los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos los bendijo. Ve aquí, yo me voy, que no le dejaré la promesa de mi Padre. Dirán cosas aún mayores que las mías, y yo estaré con ustedes, aún hasta el fin del mundo. Y volveré, los buscaré, para que estén juntos conmigo. Y cuando los bendecía, fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén. Al templo, alabando y glorificando el nombre de Dios. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Una producción de Narrativa Cristiana Podcast Historias, narrada por Adiel González Oficial, en colaboración con Apple Podcasts, Canva y el canal Cristocéntrico Más en YouTube.